En lo profundo del cielo, donde las constelaciones guardan secretos que no todos pueden descifrar, Sagitario arde como una flecha eterna apuntando hacia horizontes invisibles. No es solo un signo de fuego, es un viajero del alma, un buscador de verdades que no caben en palabras simples. Bajo su energía, los sueños no son meras fantasías, sino visiones que laten con una intensidad casi profética. Los sueños ocultos de Sagitario nacen en el silencio de la noche, cuando el ruido del mundo se desvanece y queda solo el eco de lo que aún no ha sido vivido. Allí, en ese espacio entre lo posible y lo imposible, surge el deseo de explorar más allá de cualquier límite conocido. No se trata únicamente de viajar por tierras lejanas, sino de atravesar dimensiones internas, romper creencias heredadas y descubrir una verdad propia que no dependa de nadie más. Existe un anhelo constante de libertad absoluta, pero no una libertad superficial. Es una libertad espiritual, una que permita vivir sin máscaras, sin ataduras invisibles, sin miedo al juicio. En ese sueño oculto habita la imagen de una vida donde cada decisión responde a una autenticidad feroz, donde el alma se expande sin pedir permiso. Esa visión, aunque poderosa, a menudo permanece escondida bajo capas de responsabilidades, expectativas externas o incluso dudas internas. También arde un sueño de sabiduría. Sagitario no se conforma con aprender, desea comprender el sentido profundo de la existencia. Hay una necesidad casi mística de encontrar respuestas que conecten el universo, la vida y el propósito individual en un mismo hilo. En lo oculto, ese sueño se convierte en la aspiración de convertirse en guía, en faro para otros, en alguien que no solo descubre verdades sino que las transmite con pasión. Sin embargo, estos sueños no siempre se muestran con claridad. A veces aparecen como inquietud, como una sensación de que algo falta incluso cuando todo parece estar en su lugar. Esa incomodidad es el llamado del destino, la señal de que el alma sagitariana no ha dejado de expandirse. Es la voz interior recordando que conformarse nunca será suficiente. En lo más profundo también existe el deseo de vivir una gran historia, una que merezca ser contada. No una vida ordinaria, sino una travesía llena de significado, desafíos, aprendizajes y momentos que transformen. Sagitario sueña con una existencia épica, donde cada caída sea parte de una evolución y cada victoria tenga un sentido más allá del ego. El fuego de Sagitario no se apaga, incluso cuando parece dormido. Sus sueños ocultos son brasas esperando el momento adecuado para convertirse en incendio. Y cuando ese fuego se libera, no solo ilumina su propio camino, sino que inspira a otros a buscar el suyo. Porque en el fondo, el mayor sueño de Sagitario es ese, encender la chispa de la verdad y la libertad en cada rincón que toca. Hay una dimensión aún más silenciosa dentro de Sagitario que rara vez se muestra, incluso ante sí mismo. Es el territorio donde habita el miedo a no encontrar nunca aquello que busca. Porque detrás de su impulso incansable por avanzar, explorar y descubrir, existe una tensión interna entre el entusiasmo por lo nuevo y la incertidumbre de no hallar un destino definitivo. Este conflicto no lo debilita, lo impulsa. Pero en lo oculto, se transforma en un sueño profundo, el de encontrar un lugar en el universo donde el alma finalmente sienta que ha llegado, sin perder la libertad de seguir partiendo. También se esconde un deseo de conexión que contradice su fama de espíritu independiente. Sagitario anhela vínculos que no limiten, pero que al mismo tiempo sean lo suficientemente profundos como para sostener su fuego interno. Sueña con relaciones donde pueda expandirse sin sentirse atrapado, donde la lealtad no sea una cadena sino una elección consciente que se renueva cada día. En lo más íntimo, existe la visión de compartir su viaje con alguien que no intente detenerlo, sino que corra a su lado o incluso le muestre nuevos caminos. En esa profundidad también aparece un sueño ligado al tiempo. Sagitario no teme envejecer, pero sí teme no haber vivido lo suficiente. No en cantidad de años, sino en intensidad de experiencias. Hay una urgencia casi invisible por absorber la vida en toda su magnitud, por no dejar nada esencial sin experimentar. Este impulso se convierte en una aspiración secreta, la de vivir múltiples vidas dentro de una sola, de reinventarse tantas veces como sea necesario sin perder su esencia. Otro aspecto que rara vez se explora es su relación con la verdad. Sagitario es conocido por buscarla, pero en su interior existe un conflicto más complejo. A veces intuye que la verdad absoluta puede ser inalcanzable o incluso cambiante, y eso genera una inquietud profunda. De ahí nace un sueño oculto, reconciliarse con la idea de que el sentido no siempre se encuentra, sino que también se crea. En ese momento, su viaje deja de ser una persecución y se convierte en una construcción consciente del significado.
Hay una llama espiritual que no siempre se expresa de forma evidente. No necesariamente se traduce en religión o prácticas visibles, sino en una conexión íntima con algo más grande. Sagitario sueña con experimentar lo sagrado de manera directa, sin intermediarios, sin dogmas que limiten su comprensión. Ese sueño puede manifestarse como la necesidad de momentos de soledad profunda, donde el ruido del mundo desaparece y queda solo la sensación de pertenecer a un universo vasto y misterioso. En lo oculto también habita la ambición de dejar huella. No una huella superficial o efímera, sino una marca significativa en la vida de otros o en el mundo mismo. Sagitario no siempre lo admite, pero desea que su paso tenga un impacto, que sus ideas, sus palabras o sus acciones inspiren cambios reales. Este sueño puede permanecer dormido durante años, pero cuando despierta, se convierte en una fuerza imparable que lo lleva a actuar con propósito. Existe además una relación compleja con el fracaso. Aunque exteriormente puede parecer que lo toma con ligereza, en su interior hay una reinterpretación constante de cada caída. Sagitario sueña con dominar el arte de transformar cada error en sabiduría pura, en combustible para seguir avanzando. No busca evitar el fracaso, sino trascenderlo, convertirlo en parte esencial de su narrativa épica. En lo más profundo, también hay un anhelo de coherencia. A pesar de su naturaleza cambiante y expansiva, Sagitario desea que todas las piezas de su vida encajen en un sentido mayor. Sueña con mirar atrás y ver un hilo conductor que dé significado a cada elección, cada desvío, cada salto al vacío. Este deseo no limita su libertad, sino que le da dirección. Y hay un último sueño, quizás el más oculto de todos, el de reconciliar su fuego con la calma. Sagitario vive en movimiento, pero en algún rincón de su ser existe la visión de un equilibrio donde la intensidad no se pierda, pero tampoco lo consuma. Un estado donde pueda arder sin quemarse, avanzar sin agotarse, soñar sin dispersarse. Ese equilibrio no es una meta fácil, pero es una de sus aspiraciones más profundas. Así, Sagitario no es solo un arquero que apunta hacia el horizonte. Es también el guardián de un fuego interno lleno de matices, contradicciones y aspiraciones invisibles. Sus sueños ocultos no son simples deseos, son fuerzas en evolución que, cuando se reconocen, tienen el poder de transformar no solo su destino, sino también el de todo aquello que toca en su camino. En las capas más profundas de su esencia, Sagitario guarda un diálogo constante entre lo que es y lo que presiente que podría llegar a ser. No se trata solo de evolución, sino de una expansión casi infinita que nunca se detiene. Dentro de ese proceso, surge un sueño silencioso que rara vez se reconoce, el de dominar su propio fuego sin apagarlo. Porque su intensidad, su impulso por ir siempre más allá, puede convertirse tanto en su mayor virtud como en su desafío más complejo. En lo oculto, existe el anhelo de canalizar esa energía con precisión, como una flecha que no solo se lanza con fuerza, sino con propósito absoluto. También habita una lucha interna con la paciencia. Sagitario percibe el futuro con tal claridad emocional que el presente puede parecerle insuficiente. Esta percepción crea un deseo profundo de acelerar los tiempos, de llegar antes, de vivir ya aquello que aún está gestándose. Pero en lo más íntimo, hay un sueño más sabio: aprender a habitar el proceso, a encontrar sentido no solo en la meta sino en cada paso del camino. Ese aprendizaje transforma su fuego impulsivo en una llama constante, más difícil de extinguir. Existe además un territorio emocional que Sagitario no siempre explora abiertamente. Aunque proyecta seguridad y optimismo, en su interior se esconden momentos de vulnerabilidad donde cuestiona el valor de sus propias creencias. No porque deje de confiar en ellas, sino porque su naturaleza lo impulsa a revisarlo todo. En ese cuestionamiento nace un sueño profundo, el de construir una fe inquebrantable, no basada en ideas heredadas o prestadas, sino en experiencias vividas que le den una certeza imposible de derribar. Otro aspecto oculto es su relación con el desapego. Sagitario aprende a soltar con facilidad, pero a veces ese acto no es tan ligero como parece. En lo profundo, existe un deseo de encontrar algo que no tenga que abandonar, algo que permanezca sin convertirse en una prisión. Este sueño no contradice su naturaleza libre, la redefine. Es la búsqueda de una permanencia que no limite, de una estabilidad que no apague su esencia aventurera. En su mundo interno también se desarrolla una conexión especial con el destino. Sagitario no cree en caminos completamente predeterminados, pero tampoco en el caos absoluto. Percibe señales, sincronías, momentos que parecen alinearse con una precisión misteriosa.
En lo oculto, existe el sueño de comprender ese lenguaje invisible del universo, de interpretar correctamente cada indicio y moverse en armonía con una fuerza mayor que guía sin imponer. Hay una dimensión creativa que muchas veces permanece latente. No necesariamente vinculada al arte tradicional, sino a la capacidad de imaginar realidades distintas y darles forma. Sagitario sueña con crear nuevas maneras de vivir, nuevas filosofías, nuevas formas de entender el mundo. Este impulso creativo no siempre se expresa de inmediato, pero cuando lo hace, tiene el poder de romper estructuras establecidas y abrir caminos donde antes no existían. También se encuentra un anhelo de reconciliación con sus propias contradicciones. Sagitario puede ser idealista y realista, impulsivo y reflexivo, independiente y profundamente conectado. En lugar de eliminar estas dualidades, en su interior existe el sueño de integrarlas, de convertirlas en una fuerza unificada. Esa integración representa un nivel más elevado de conciencia, donde ya no necesita elegir entre extremos, sino que puede habitar ambos con equilibrio. En lo más profundo de su ser, Sagitario también guarda una relación especial con el silencio. Aunque su energía suele ser expansiva y expresiva, hay momentos en los que busca retirarse completamente del ruido externo. No como una huida, sino como un retorno. En ese silencio encuentra respuestas que no surgen en el movimiento constante. Allí, su fuego no se apaga, sino que se vuelve más claro, más enfocado, más consciente. Otro sueño oculto es el de trascender su propia historia. Sagitario no quiere quedar limitado por su pasado, ni siquiera por sus logros. Existe una necesidad de reinventarse una y otra vez, de no quedar atrapado en una identidad fija. Este deseo puede generar inestabilidad en algunos momentos, pero también es la fuente de su capacidad para renacer continuamente. Y en el núcleo más profundo, casi inaccesible, se encuentra el sueño de unidad. No solo con otras personas, sino con todo lo que existe. Es una aspiración que trasciende lo individual, una sensación de pertenecer a algo mucho más grande. Sagitario busca comprender esa conexión no desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Cuando se acerca a ese estado, aunque sea por instantes, su visión del mundo cambia por completo. Así, el viaje de Sagitario no es lineal ni simple. Es una travesía llena de capas, donde cada sueño oculto revela otro aún más profundo. Su fuego no solo lo impulsa hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia territorios donde pocos se atreven a mirar. Y en esa doble exploración, externa e interna, se construye una existencia que no solo busca sentido, sino que lo crea a cada paso, transformando cada experiencia en parte de una historia que nunca deja de expandirse. En lo más profundo de su arquitectura espiritual, Sagitario guarda una relación secreta con el sentido del destino que no siempre se expresa en sus decisiones visibles. No se trata de creer ciegamente en un camino ya escrito, sino de sentir que existe una dirección mayor que lo atraviesa, como una corriente invisible que lo empuja incluso cuando duda. Esa sensación genera un sueño silencioso, alinearse por completo con ese flujo, moverse sin resistencia, como si cada paso estuviera sostenido por una certeza que no necesita explicación. Cuando ese anhelo despierta, la vida deja de percibirse como una sucesión de eventos y se convierte en una travesía cargada de significado. También existe una relación profunda con la expansión de la conciencia que va más allá del aprendizaje convencional. Sagitario no solo quiere saber más, quiere ver diferente. En su interior habita el deseo de romper las estructuras mentales que condicionan la percepción, de atravesar las fronteras invisibles del pensamiento limitado. Ese sueño oculto se manifiesta como una búsqueda de estados de lucidez donde la realidad se revela con una claridad distinta, casi reveladora. Es el impulso de comprender no solo el mundo, sino la forma en que el mundo es interpretado. En esa misma línea, aparece una tensión entre lo infinito y lo concreto. Sagitario se siente atraído por lo vasto, por lo que no tiene límites, pero vive en un plano donde las decisiones requieren forma, compromiso y dirección. En lo oculto, surge un sueño de integración, aprender a traducir sus visiones expansivas en acciones reales sin que pierdan su esencia. No es una tarea sencilla, porque implica condensar lo ilimitado en algo tangible sin que se diluya su poder original. Hay un aspecto poco visible relacionado con su voz interna. Aunque suele expresarse con claridad hacia el exterior, dentro de sí mismo existe un diálogo más complejo, lleno de matices y cuestionamientos. Sagitario sueña con alcanzar una coherencia absoluta entre lo que piensa, lo que siente y lo que expresa. Esa alineación interna no es solo un ideal, sino una necesidad profunda que,
cuando se logra, potencia su capacidad de influir, inspirar y transformar. Otro territorio oculto es su relación con la fe en sí mismo. No se trata de confianza superficial, sino de una convicción profunda en su propio camino, incluso cuando no hay garantías. En algunos momentos, esa fe puede tambalearse ante la magnitud de lo que desea alcanzar. Por eso, en su interior existe el sueño de desarrollar una seguridad que no dependa de resultados, sino de una conexión íntima con su propia esencia. Esa forma de confianza no se rompe ante el error ni se debilita ante la incertidumbre. En lo más íntimo también aparece una conexión con la idea de legado espiritual. Sagitario no solo quiere dejar algo en el mundo material, sino también en el plano de las ideas, de la conciencia, de la evolución humana. Existe un anhelo de contribuir a algo que lo trascienda, de ser parte de un movimiento más grande que su propia vida. Ese sueño puede manifestarse como la necesidad de compartir conocimiento, de abrir caminos o de desafiar estructuras que ya no tienen sentido. Se despliega además un vínculo especial con el riesgo. Sagitario no teme lanzarse hacia lo desconocido, pero en su interior hay una comprensión más profunda de lo que implica ese salto. No es imprudencia, sino una forma de fe en el proceso. En lo oculto, existe el sueño de perfeccionar ese arte de arriesgar, de saber cuándo avanzar sin garantías y cuándo esperar sin perder impulso. Es una danza entre la intuición y la acción que, cuando se domina, lo convierte en un creador de oportunidades. También habita una necesidad de reconciliarse con el pasado sin quedar atado a él. Sagitario no suele mirar atrás con nostalgia, pero en su interior hay experiencias que han dejado huellas más profundas de lo que aparenta. Existe un sueño de integrar esas vivencias como parte de su fuerza, sin permitir que se conviertan en límites. Es una forma de alquimia emocional donde cada recuerdo se transforma en impulso. En un nivel aún más profundo, se encuentra el deseo de comprender el verdadero significado de la libertad. No solo como ausencia de ataduras externas, sino como un estado interno donde no existen dependencias invisibles, miedos ocultos o condicionamientos que limiten su expansión. Sagitario sueña con una libertad total que no necesite huir de nada, porque ya no hay nada que lo retenga. También emerge una relación especial con la inspiración. Sagitario no solo se inspira, vive en un estado donde la inspiración es una fuerza constante que lo atraviesa. Sin embargo, en lo oculto existe el deseo de sostener esa energía sin que se disperse, de canalizarla en creaciones, decisiones y acciones que tengan continuidad. Es el sueño de transformar chispas momentáneas en llamas duraderas. En su núcleo más profundo, Sagitario guarda un vínculo con lo desconocido que va más allá de la curiosidad. Es una atracción casi magnética hacia lo que no ha sido explorado, tanto en el mundo como en sí mismo. Ese llamado no siempre es cómodo, pero es irresistible. En lo oculto, existe el sueño de abrazar completamente esa incertidumbre, de convertir lo desconocido en su territorio natural, en lugar de un espacio de duda. Y en el punto más elevado de su esencia, se encuentra el anhelo de vivir en plena congruencia con el universo. No como una idea abstracta, sino como una experiencia directa donde cada acción, cada decisión y cada pensamiento estén alineados con un orden mayor. Cuando Sagitario se acerca a ese estado, su vida adquiere una claridad y una fuerza que trascienden cualquier explicación lógica. Así, sus sueños ocultos no son estáticos ni definidos, evolucionan junto con su conciencia. Cada capa que se revela abre nuevas dimensiones de comprensión y nuevas formas de vivir. Sagitario no busca un final, porque en el fondo sabe que no existe. Lo que realmente anhela es un viaje infinito donde cada paso sea una expansión, cada desafío una iniciación y cada descubrimiento una puerta hacia algo aún más grande. En lo más oculto de su vasto universo interior, Sagitario guarda una relación compleja con el poder personal. No el poder entendido como dominio sobre otros, sino como la capacidad de influir en la realidad a través de su visión. Existe un sueño profundo de dominar esa fuerza creativa, de comprender hasta qué punto sus pensamientos, creencias y decisiones moldean su destino. Este anhelo no siempre es consciente, pero se manifiesta como una inquietud constante por expandir sus límites y probar hasta dónde puede llegar. En su esencia, Sagitario presiente que su verdadero potencial aún no ha sido completamente revelado, y esa intuición lo impulsa a seguir avanzando incluso cuando no hay certezas. También habita una conexión silenciosa con la idea de trascendencia del ego. Aunque su energía puede ser expansiva y afirmativa, en lo más profundo existe el deseo de ir más allá de la identidad individual. No se trata de desaparecer, sino de integrarse en algo mayor sin perder su esencia.
Este sueño se manifiesta como una búsqueda de experiencias donde el yo se diluye en el todo, donde las fronteras entre lo interno y lo externo dejan de tener sentido. Es un anhelo que roza lo místico, pero que también tiene una dimensión práctica, vivir sin las limitaciones que impone una identidad rígida. En esa misma profundidad surge una relación especial con la incertidumbre emocional. Sagitario no siempre se detiene a analizar sus propias emociones, pero eso no significa que no las sienta intensamente. En su interior existe un proceso continuo de interpretación emocional que no siempre llega a la superficie. De ahí nace un sueño oculto, comprender su propio mundo afectivo sin que eso implique perder su libertad. Es el deseo de sentir sin quedar atrapado, de amar sin dejar de expandirse, de conectar sin diluir su esencia. Otro aspecto que rara vez se explora es su vínculo con la disciplina. Aunque Sagitario es conocido por su espontaneidad, en lo profundo existe el reconocimiento de que su grandeza requiere estructura. No una estructura que limite, sino que sostenga. En lo oculto, surge el sueño de construir una forma de disciplina que no apague su fuego, sino que lo canalice. Es la aspiración de convertir su energía expansiva en una fuerza sostenida capaz de materializar sus visiones más ambiciosas. También existe una relación compleja con el reconocimiento. Sagitario no siempre busca aprobación externa, pero en su interior hay un deseo de ser comprendido en la profundidad de su visión. No basta con ser visto, necesita ser entendido. Este sueño oculto puede permanecer en silencio, pero influye en su manera de expresarse, en su necesidad de comunicar ideas que a veces parecen adelantadas a su tiempo. Es la búsqueda de resonancia, de encontrar ecos de su pensamiento en otros. En un nivel más profundo, aparece una conexión con la noción de verdad interior frente a verdad colectiva. Sagitario percibe que muchas de las verdades aceptadas socialmente son limitadas o incompletas. Esto genera una tensión interna entre adaptarse o desafiar. En lo oculto, existe el sueño de encontrar una forma de expresar su verdad sin generar ruptura innecesaria, de influir sin imponer, de transformar sin destruir. Es una aspiración que requiere equilibrio y madurez, pero que define gran parte de su evolución. Hay también un anhelo relacionado con la estabilidad emocional que no contradice su naturaleza libre. Sagitario sueña con un estado interno donde no dependa de circunstancias externas para sentirse en paz. No se trata de evitar el movimiento o la aventura, sino de encontrar un centro que permanezca inalterable en medio de cualquier cambio. Ese centro se convierte en su verdadero hogar, un lugar al que puede regresar sin importar dónde esté físicamente. En lo más profundo, también surge una relación con la memoria del alma. Sagitario tiene una sensación intuitiva de haber recorrido muchos caminos, de haber aprendido lecciones que no siempre puede explicar. Este sentimiento genera un sueño oculto, acceder de manera más clara a esa sabiduría interna, utilizarla como guía consciente en lugar de una intuición difusa. Es como si dentro de sí existiera un mapa antiguo que aún no ha sido completamente descifrado. Otro aspecto poco visible es su vínculo con la responsabilidad de su propia expansión. Sagitario desea crecer, pero en lo profundo reconoce que ese crecimiento implica asumir consecuencias, tomar decisiones difíciles y sostener compromisos con su propio destino. Existe un sueño de alcanzar una madurez donde la libertad y la responsabilidad no se perciban como opuestas, sino como partes de una misma fuerza. También habita una dimensión de silencio creativo donde se gestan sus ideas más poderosas. Aunque su energía suele proyectarse hacia afuera, en su interior hay momentos de gestación donde todo parece detenerse. En ese espacio, Sagitario no actúa ni busca, simplemente integra. Este proceso es esencial, aunque no siempre lo reconoce como tal. En lo oculto, existe el sueño de respetar esos tiempos sin interpretarlos como estancamiento, sino como preparación. En un nivel aún más profundo, se encuentra su relación con el misterio. Sagitario no solo busca respuestas, también se siente atraído por aquello que no puede ser completamente comprendido. Existe un respeto silencioso por lo inexplicable, por lo que escapa a la lógica. Este vínculo genera un sueño de convivir con el misterio sin necesidad de resolverlo, de encontrar belleza en lo desconocido sin convertirlo en una obsesión por entenderlo todo. Y en el núcleo más esencial de su ser, emerge un anhelo de integración total. No solo de sus contradicciones internas, sino de todas las dimensiones de su existencia. Sagitario sueña con un estado donde su mente, su espíritu, su emoción y su acción estén completamente alineados. Ese nivel de coherencia no es fácil de alcanzar,
pero representa la culminación de su viaje, una existencia donde cada aspecto de su ser trabaja en armonía con los demás. Así, sus sueños ocultos no son simples deseos dispersos, sino fuerzas en evolución que lo empujan hacia una versión cada vez más completa de sí mismo. Sagitario no se conforma con existir, necesita expandirse, comprender, trascender y crear. Y en ese proceso, cada capa que se revela no marca un final, sino el inicio de una nueva etapa en una travesía que, por su propia naturaleza, no tiene límites. En una capa aún más sutil de su esencia, Sagitario guarda una relación profunda con la noción de dirección interna, una brújula que no siempre se rige por la lógica ni por las circunstancias externas. Es una orientación que emerge desde lo más íntimo, como una certeza que aparece sin explicación previa. Sin embargo, no siempre resulta fácil confiar plenamente en ella. En lo oculto, existe el sueño de entregarse sin reservas a esa guía interna, de avanzar sin la necesidad constante de validar cada paso, de reconocer que esa voz silenciosa no es duda, sino sabiduría en estado puro. También se despliega una tensión casi imperceptible entre la expansión constante y el temor a la dispersión. Sagitario abarca múltiples intereses, caminos y posibilidades, pero en su interior surge una inquietud, la de perder profundidad por abarcar demasiado. Este conflicto da lugar a un sueño oculto que busca equilibrio, una forma de expandirse sin fragmentarse, de crecer sin diluir su esencia. Es la aspiración de convertirse en un canal claro donde toda su energía fluya hacia una dirección significativa sin perder su riqueza de matices. En lo más profundo, aparece una relación especial con la autenticidad radical. Sagitario no solo desea ser auténtico en lo superficial, sino en cada capa de su ser. Existe un impulso casi incontrolable por despojarse de todo aquello que no resuene con su verdad, incluso cuando eso implica atravesar incomodidades o rupturas. En ese proceso, surge un sueño oculto, alcanzar un estado donde ya no haya conflicto entre lo que es y lo que muestra, donde la coherencia sea tan absoluta que no requiera esfuerzo. Otro aspecto que permanece en silencio es su vínculo con la energía del compromiso entendido desde una perspectiva evolutiva. Sagitario no rechaza el compromiso en sí, sino aquello que percibe como limitación. En lo profundo, existe el sueño de redefinir el compromiso como una elección consciente que potencia su crecimiento en lugar de restringirlo. Es una visión donde comprometerse no significa quedarse, sino avanzar junto a algo o alguien que también evoluciona. También habita una conexión íntima con la noción de tiempo interno, distinta del tiempo cronológico. Sagitario percibe que cada proceso tiene su propio ritmo, que hay momentos de expansión acelerada y otros de aparente quietud que en realidad son transformaciones invisibles. En lo oculto, surge el sueño de sincronizarse completamente con ese ritmo interno, de dejar de resistirse a los tiempos necesarios para cada evolución. Cuando logra alinearse con esa percepción, su camino adquiere una fluidez que parece casi mágica. En su interior más reservado también se desarrolla una relación con la humildad espiritual. Aunque su naturaleza es expansiva y segura, existe un reconocimiento profundo de que siempre hay algo más por descubrir. Este entendimiento no lo limita, sino que lo mantiene abierto. En lo oculto, hay un sueño de sostener esa apertura sin perder su fuerza, de aprender sin sentir que pierde autoridad, de crecer sin dejar de ser quien es. Otro territorio poco explorado es su relación con la sensibilidad ante la desilusión. Sagitario proyecta optimismo, pero cuando una visión en la que creía se desvanece, el impacto es más profundo de lo que aparenta. En ese momento, no solo pierde una idea, sino una parte de su impulso. Por eso, en lo más íntimo, existe el sueño de reconstruir su esperanza desde una base más sólida, una que no dependa de expectativas, sino de una confianza esencial en la vida misma. También se revela una conexión especial con la energía del inicio. Sagitario posee una capacidad innata para comenzar de nuevo, para abrir caminos donde otros ven finales. Sin embargo, en lo oculto, existe el deseo de sostener con la misma intensidad lo que inicia. Es el sueño de equilibrar la pasión del comienzo con la constancia del desarrollo, de no perder interés cuando el entusiasmo inicial se transforma en proceso. En una dimensión más profunda, emerge su relación con el desapego emocional elevado. No se trata de frialdad, sino de una comprensión más amplia de las conexiones. Sagitario sueña con amar sin poseer, con vincularse sin generar dependencia, con experimentar la cercanía sin perder su autonomía. Este tipo de conexión requiere una evolución interna que no siempre es inmediata, pero representa uno de sus ideales más elevados. También existe un vínculo oculto con la capacidad de sostener el vacío.
Sagitario no teme al cambio, pero hay momentos en los que entre una etapa y otra aparece un espacio indefinido, sin dirección clara. Ese vacío puede generar inquietud, pero también contiene un potencial inmenso. En lo profundo, surge el sueño de habitar ese espacio sin ansiedad, de reconocerlo como una fase necesaria donde todo se reconfigura antes de tomar forma nuevamente. En su núcleo más esencial, aparece una relación con la integridad como principio absoluto. No solo como coherencia moral, sino como alineación total entre intención, acción y consecuencia. Sagitario sueña con vivir de tal manera que no haya fragmentación en su ser, que cada decisión refleje su verdad más profunda sin contradicciones ocultas. Este nivel de integridad no es estático, sino que evoluciona junto con su conciencia. Y en la dimensión más elevada de su existencia, se encuentra el anhelo de convertirse en un puente entre lo visible y lo invisible. Sagitario percibe que hay realidades que no pueden tocarse, pero que influyen en todo. En lo oculto, existe el sueño de traducir esas dimensiones en experiencias comprensibles, de llevar lo intangible a lo tangible sin perder su esencia. Es una tarea que requiere sensibilidad, visión y una conexión profunda con su propia naturaleza. Así, cada capa que se revela en Sagitario no solo amplía su comprensión, sino que redefine su camino. Sus sueños ocultos no son estáticos ni alcanzables de una vez, sino procesos vivos que evolucionan con cada experiencia. En esa constante transformación, su fuego no se consume, sino que se refina, se vuelve más consciente, más preciso, más poderoso. Y en ese refinamiento, Sagitario no solo avanza, sino que se convierte en la manifestación misma de su búsqueda infinita. En un nivel todavía más profundo y casi inalcanzable para la conciencia cotidiana, Sagitario sostiene una relación íntima con la noción de propósito trascendente, una sensación de misión que no siempre puede definirse con palabras, pero que vibra como una certeza interna. No es un objetivo concreto ni una meta delimitada, sino una dirección espiritual que guía cada decisión, incluso aquellas que parecen impulsivas o caóticas. En lo oculto, existe el sueño de descifrar completamente esa misión, de vivir con la claridad absoluta de saber que cada paso forma parte de un diseño mayor, sin fisuras ni dudas. También se despliega una conexión silenciosa con la energía de la expansión del alma más allá de los límites individuales. Sagitario no solo desea crecer como persona, sino experimentar una evolución que trascienda su identidad actual. Existe un impulso profundo hacia estados de conciencia donde las barreras entre el yo y el universo se disuelven. Este anhelo no siempre se manifiesta de forma evidente, pero está presente como una atracción constante hacia experiencias que amplíen su percepción de la realidad. En lo oculto, hay un sueño de alcanzar esa expansión sin perder la capacidad de actuar en el mundo concreto, integrando lo infinito en lo cotidiano. En esa misma profundidad aparece una relación compleja con la renuncia consciente. Sagitario avanza, conquista, explora, pero en su interior también existe la comprensión de que cada elección implica dejar algo atrás. Este proceso no siempre es ligero, aunque lo aparente. Por eso, en lo más íntimo, surge el sueño de soltar sin resistencia, de liberar sin dolor, de confiar en que cada renuncia abre un espacio necesario para algo más alineado con su evolución. Otro aspecto oculto es su vínculo con la responsabilidad energética. Sagitario percibe, aunque no siempre de forma consciente, que su presencia tiene impacto, que su energía transforma los espacios y las personas que lo rodean. Esto genera un sueño profundo de aprender a gestionar esa influencia con conciencia, de actuar desde un lugar donde su expansión no genere desequilibrios, sino crecimiento compartido. Es la aspiración de convertirse en una fuerza que eleva sin imponer. También existe una dimensión interna relacionada con la integración de la sombra. Aunque Sagitario tiende hacia la luz, el optimismo y la expansión, en su interior reconoce la existencia de aspectos que no siempre encajan con esa imagen. En lo oculto, hay un sueño de abrazar esas partes sin negarlas, de comprender que su totalidad incluye tanto su claridad como sus contradicciones. Este proceso no debilita su esencia, sino que la vuelve más completa y auténtica. En un plano más sutil, se encuentra su relación con la energía del silencio interior como fuente de revelación. No se trata solo de detenerse, sino de escuchar en un nivel más profundo donde las respuestas no llegan como pensamientos, sino como comprensiones directas. Sagitario sueña con acceder a ese estado de forma consciente, de convertir el silencio en un aliado constante en lugar de un espacio ocasional. También emerge un anhelo relacionado con la maestría de su propia mente. Sagitario posee una mente expansiva, capaz de abarcar múltiples perspectivas, pero en lo oculto existe el deseo de dirigir ese flujo mental con precisión.
no para limitarlo, sino para evitar que se disperse. Es el sueño de convertir su pensamiento en una herramienta alineada con su propósito, en lugar de una fuerza que lo arrastre en múltiples direcciones. En lo más profundo, aparece una relación con la noción de eternidad. Sagitario percibe que su existencia no se limita al momento presente, que hay algo en su esencia que trasciende el tiempo lineal. Esta percepción genera un sueño oculto, vivir con la conciencia de esa continuidad, tomar decisiones que no solo tengan sentido en el ahora, sino en una dimensión más amplia de su existencia. Otro territorio interno es su vínculo con la entrega total a la experiencia. Aunque busca constantemente nuevas vivencias, no siempre se permite sumergirse completamente en ellas. En lo oculto, existe el sueño de experimentar sin reservas, de vivir cada momento con una intensidad plena, sin distracciones ni resistencias. Es la aspiración de convertir cada experiencia en una iniciación, en un punto de transformación real. También se revela una conexión con la capacidad de sostener su propia verdad incluso en soledad. Sagitario puede sentirse incomprendido en ciertos momentos, especialmente cuando su visión se adelanta a su entorno. En lo profundo, hay un sueño de mantenerse firme sin necesidad de validación externa, de confiar en su percepción incluso cuando no encuentra eco inmediato. En un nivel aún más elevado, aparece su relación con la armonía universal. Sagitario no solo busca su propio camino, sino entender cómo encaja dentro de un orden mayor. En lo oculto, surge el sueño de alinearse completamente con esa armonía, de actuar de manera que sus decisiones no solo beneficien su evolución, sino también la del entorno en el que se encuentra. Y en el núcleo más esencial, casi indescriptible, habita el anhelo de convertirse en la expresión pura de su propia esencia sin distorsiones. No adaptarse, no contenerse, no fragmentarse, sino manifestarse tal como es en su totalidad. Este sueño no es inmediato ni sencillo, pero representa el punto más alto de su evolución, vivir sin separación entre lo que es en lo interno y lo que proyecta en lo externo. Así, Sagitario avanza no solo como explorador de mundos visibles, sino como navegante de dimensiones internas que se expanden sin cesar. Cada uno de sus sueños ocultos es una puerta hacia una comprensión más amplia, hacia una versión más integrada y poderosa de sí mismo. Y en ese viaje interminable, su fuego no se agota, sino que se transforma, se eleva y se convierte en una llama consciente que ilumina tanto su propio camino como el de todo aquello que entra en su órbita.